indica que la distancia de seguimiento entre dos vehículos debe ser de 2 segundos. Esto se mide en tiempo, no en metros, porque va a depender de la velocidad. Entonces, la fórmula de la velocidad es la distancia dividido el tiempo, entonces se especifica el tiempo, que son 2 segundos. Esto está directamente relacionado con el tiempo de reacción de la persona y no con la distancia de frenado del vehículo. El tiempo de reacción mío va a ser el mismo manejando una moto, un camión o un auto. La distancia de frenado va a depender de muchísimas condiciones, del estado de piso, del estado de cubiertas, de un montón de cuestiones. El problema que hay con todo esto es la clásica avivada criolla con la falta de controles. Eso conjugado hace que, si yo respeto la distancia de seguimiento, siempre va a haber algún vivo que quiere pasarme y meterse en el hueco que yo estoy dejando, justamente contemplando una frenada de quien viene por adelante y que yo tenga tiempo para reaccionar como indica la ley. El problema de esto es que en cualquier país del mundo, lo que es el control dinámico, se fija eso, y si hay alguien que no está respetando la distancia de seguimiento, lo hacen parar y lo multan. Acá no. Acá, si alguien no respeta la distancia de seguimiento, es problema de él. Si le frenan adelante, lo va a chocar o va a generar un choque en cadena. Claro. Entonces, el problema que tenemos en estas cuestiones es que no hay control de la autoridad que tiene que velar por esa parte de la ley. Entonces, falta de educación y por el otro lado falta de controles, ¿no? Que eso es lo que vemos cotidianamente. Ahora, ¿cómo calcular la distancia, no? ¿Cómo haces para calcular la distancia cuando vas manejando? Es bastante sencillo. Si uno viene circulando por una ruta, por ejemplo, y quiere saber si viene a la distancia que corresponde, lo que tiene que hacer es buscar un punto de referencia, un cartel, una señalización, lo que sea. Cuando termina de pasar el vehículo de adelante por esa señalización, hay una regla mnemotécnica muy fácil, tiene que empezar a contar, pero no 1, 2, 3, sino 1101, 1102, 1103, y ahí debería estar pasando. Si va con chicos, hacerlo más didáctico, 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, y ahí tendría que estar pasando. La ley indica 2 segundos. Lo lógico en manejo defensivo es que esa distancia se aumente a 3 segundos. Por distintas cuestiones de pequeñas distracciones o lo que sea, es preferible 3 segundos y no 2, y esa distancia de seguimiento debe duplicarse cuando hay condiciones adversas de clima o de piso, por ejemplo, si hay niebla o si hay humo, si hay lluvia, porque se ve perturbada la visibilidad y el tiempo de reacción va a ser mayor. Muchas veces, Fabián, vemos que en autopistas, cuando todos los autos van hacia el mismo lugar, hay accidentes que se podrían evitar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Estamos hablando de eso también? Sí, claro, es que la distancia de seguimiento mayoritariamente no se respeta en vías multicarriles, en autopistas, en autovías, en avenidas, por esa picardía de decir, hay un hueco, me metí en el medio. No, está dejando el hueco justamente para respetar esa distancia de seguimiento y tener un tiempo de reacción acorde a la velocidad que se tiene. Claro, la otra es cuando se te pegan atrás hasta encontrar la posibilidad de paso y vos ves, y también es incómodo tener un auto pegado, chupado al tuyo. Sin ningún lugar a dudas, es muy peligroso. Claro. Ahora, ¿cuáles son las faltas más graves en ruta y a velocidad? ¿Cuáles son las faltas más graves que se cometen en ruta y a velocidad? Bueno, la más grave y la más peligrosa es la mala maniobra de adelantamiento, ¿no? En ruta de doble circulación, sin ningún lugar a dudas, el choque frontal es el choque mortal por excelencia y en general ocurre por malas maniobras de adelantamiento. Eso es lo clásico. Ahora, después, malas maniobras, vemos desde manejo temerario hasta circular por las banquinas, no circular con las luces encendidas, cansancio, fatiga, consumo de alcohol. O sea, hay muchísimas causas que pueden generar siniestros graves y sobre todo esto se ve mucho más dimensionado cuando son vías de alta velocidad, o sea, cuando no es una calle.
o una avenida, sino que es una ruta que tiene una máxima de 110 kilómetros por hora, o una autopista que son 130, una semiautopista 120. El componente de velocidad agrava cualquier situación de riesgo, ¿no? Ahora, mirá que se hacen campañas, ¿no? Se hacen campañas, pero pareciera que la gente, nosotros todos, no escuchamos las campañas, no escuchamos y no tenemos responsabilidad a la hora de decir, bueno, no al celular mientras voy en el auto. Es que las campañas solas no sirven de mucho. La campaña tiene que estar inmersa en un plan de seguridad vial, que es lo que no se hizo nunca. En definitiva, si uno mira cuáles fueron las políticas de seguridad vial a nivel nacional, a nivel provincial en la mayoría de las provincias, e incluso a nivel municipal en la mayoría de municipios, con honrosas excepciones, fueron pésimas. O sea, en general siempre hubo autoridades que no tenían nada que ver con la materia, que no tienen ni idea de lo que están hablando, que no saben de lo que es un plan de seguridad vial, y por otro lado un plan es algo que tiene que ser sostenido en el tiempo como una política de Estado, apuntando a lo que es mejora continua. No es algo que se soluciona en 6 meses, es algo que requiere décadas, porque lo que se necesita es un cambio cultural. Lo que vos decías de las campañas que no son apreciadas se debe a que hay una gran sensación de omnipotencia, que a mí no me va a pasar, con la sensación de impunidad que igual no tengo controles. Entonces esa doble sensación de omnipotencia e impunidad es algo que tenemos que revertir, porque tenemos una distancia abismal entre lo que es el riesgo real y el riesgo percibido. Hasta que no generemos cultura de esa percepción del riesgo, vamos a seguir manteniendo estas mismas situaciones. Las 3 conductas más importantes a la hora de manejar, entre ellas está el celular, y las otras 2, ¿cuál sería? No, el celular es un elemento de distracción externo. La mayor parte de distracciones no son exógenas, sino endógenas. Es estar pensando en cualquier cosa y estar distraído. Lo que pasa es que eso no me lo pueden controlar porque no saben lo que estoy pensando. Claro. Pero la falta de concentración es uno de los mayores productores de siniestros. Los excesos de velocidad, obviamente, es un tema muy complicado. Y después hay distintas componentes, gente que está drogada o alcoholizada, maniobras temerarias, malas maniobras de adelantamiento, todo eso generan siniestros graves cuando son vías de alta velocidad. Claro, viste que siempre decimos, bueno, pero ¿qué pasa con la gente que está tan agresiva? Por una mala maniobra te dicen de todo, o siempre vemos eso en la tele, lo notamos en la calle. Ahora, sí, ese estado psíquico, que no tenga que ver con las drogas, pero que sí que tenga que ver con la salud mental, ¿tampoco se controla a la hora de entregar un registro? No, para nada. No hay control en eso. No, para nada. Que yo sepa, en ningún municipio se controla, hay un control de estrés, digámosle así, o de agresividad. No se controla. ¿Y esto se podría con un simple test? ¿Podés controlarlo, comprobarlo en qué estado psíquico se encuentra la persona? Es difícil, de hecho se lo hace cuando hay reincidencias, ahí sí se los manda a hacer algún tipo de examen psicológico, que muchas veces son hasta rechazados por el propio infractor o van de muy mala manera, pero ya ex post, o sea, cuando ya tuvimos al infractor circulando y generando las infracciones. Fabián Pons, gracias por atendernos, impecable lo tuyo, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Es el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, Fabián Pons.